La civilización avanzada que existió antes de los humanos. En 1953, el profesor estadounidense Charles Hapgood publicó un artículo en el que afirmaba que mucho antes de que aparecieran los humanos en la Tierra, ya existía otra civilización próspera y avanzada. Esta idea parecía absolutamente increíble. Sin embargo, más tarde, la CIA clasificó esas partes de su trabajo. ¿Por qué las agencias de inteligencia ocultarían algo que carecía de una pizca de sentido común, verdad? ¿O tenían miedo de que las especulaciones de los científicos resultaran ser pura verdad? Después de todo, nuestro planeta existe desde hace más de 4.500 millones de años, mientras que la especie Homo sapiens surgió hace casi 300.000 años. ¿Realmente pensamos que la Tierra no podría haber sido el hogar de alguien más que los humanos durante un periodo tan extenso? ¿Qué descubrimientos recientes en este campo seguramente te harán cuestionar todo lo que creías saber? En este video, profundizaremos en el verdadero coeficiente intelectual de los dinosaurios, la forma en que los hongos podrían sobrevivir a un apocalipsis nuclear y, lo que es más importante, la posibilidad de que florezca otra civilización en la Tierra millones de años antes del surgimiento de la humanidad. Profundicemos. En nuestra historia, existen numerosos vacíos que los científicos prefieren discutir en términos generales. Una de esas paradojas es la construcción de las pirámides. Los investigadores insisten en que las personas en ese momento se dedicaban solo a reuniones primitivas. Pero, ¿quién erigió estas estructuras monumentales? Esta es la pirámide de Chichén Itzá, ubicada en México. Esta es la tumba del faraón Djoser en Egipto. Y este es el santuario de Khouker, situado en Camboya. La cuestión es que todos ellos están construidos según el mismo principio, pero en momentos completamente diferentes. Algunas similitudes entre estos monumentos arrojan dudas sobre la totalidad de la historia humana. Al igual que las piedras en sus paredes encajan tan perfectamente que ni siquiera un cabello humano puede colarse por los huecos. Y todo ello sin ningún tipo de mortero aglomerante. Se han encontrado muros con una construcción similar cerca de la ciudad de Cusco en Perú, así como en Grecia, Japón e incluso en la isla de Pascua. Solo para recordarles, muchos de estos lugares están separados por vastos océanos. Parece que todas estas estructuras fueron construidas por una cultura mucho más avanzada que la gente de esa época. Por supuesto, tal teoría puede sonar como una fantasía ahora, pero podríamos descubrir rastros de una civilización antigua si ni siquiera nos molestamos en comenzar a buscar. Al menos, esta opinión la comparte Jason Wright, un destacado astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania. Todavía se cree que algunos de los fenómenos más enigmáticos de la antigüedad son los increíbles logros tecnológicos de la civilización del Valle del Indo. En 1829, en medio del territorio del actual Pakistán, el explorador Charles Mason se topó con las ruinas de Harappa, una ciudad que dejaría asombrados incluso a los arquitectos modernos. Su planificación urbana no tenía parangón, con calles alineadas con precisión de norte a sur y de este a oeste. Pero, ¿cuál era el propósito detrás de este diseño meticuloso? La respuesta está en el avanzado sistema de gestión del agua de la ciudad. A juzgar por los hallazgos de los arqueólogos, muchos habitantes de esta capital prehistórica tenían sus propias piscinas construidas con gran atención a las características tecnológicas. Los antiguos constructores sellaron los fondos de esas piscinas con resina para asegurar que fueran impermeables. El agua dulce fluía a través de tuberías especialmente diseñadas con un sofisticado sistema de drenaje que se llevaba las aguas residuales de manera eficiente. Mientras tanto, otras civilizaciones se esforzaron por construir incluso refugios básicos. Sin embargo, la creación de dichos grupos sin herramientas especializadas hubiera sido imposible. La gente de la civilización del Indo parecía saber cómo manejar herramientas de hierro complejas mucho antes que el resto del mundo. Lo más interesante es que los científicos lograron confirmar esta audaz teoría en 1936 basándose en los hallazgos en un territorio completamente diferente. Durante las excavaciones cerca del pueblo de Sekare, Egipto, los arqueólogos desenterraron los llamados serapios, enormes cajas de granito utilizadas para las ceremonias funerarias. Los egiptólogos afirman que estas cajas se fabricaron durante la dinastía XVIII, entre 1550 y 1300.
Sin embargo, durante ese tiempo, los egipcios apenas usaban herramientas de metal. Entonces, ¿cómo lograron crear estas cajas de granito con ángulos perfectamente rectos y paredes notablemente lisas y delgadas? Además, en las paredes de algunas de estas cajas, los científicos descubrieron algunas marcas misteriosas y surcos extraños. Espera un minuto, ¿no hemos visto algo similar antes? Los mismos surcos dejan los taladros modernos. ¿Podría ser que otra civilización más avanzada alentó el desarrollo de la antigua sociedad egipcia con equipos mecanizados complejos? ¿Por qué todavía sabemos tan poco sobre una cultura tan progresista? ¿Por qué no hemos encontrado ninguna otra evidencia sustancial de que alguna vez existió una civilización avanzada en la Tierra? La respuesta a esta pregunta puede estar en el astrofísico Adam Frank y el climatólogo Gavin Schmidt. En 2017, estos científicos intentaron imaginar qué quedaría de nuestra propia civilización si simplemente desapareciéramos algún día. La respuesta parecía obvia. Las inmensas megaciudades continuarían en pie sin humanos, tal vez solo cubiertas por una gruesa capa de musgo. Y si alguna civilización hubiera construido algo similar antes que nosotros, sin duda ya lo habríamos descubierto. Las excavaciones arqueológicas nos habrían ayudado, pero a pesar de siglos de búsqueda, los humanos todavía tienen que encontrar rascacielos prehistóricos. ¿Significa esto que nunca existieron, o no todo es tan evidente como parece? Según Frank Smith, nuestras propias ciudades desaparecerán de la Tierra en tan solo 10.000 años, dejando enormes rocas dispersas al azar. Esto dice poco sobre el desarrollo de nuestra civilización, ¿no es así? Entonces parece que solo la arqueología puede ayudarnos en la búsqueda de la evidencia más reciente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los rastros descienden más profundo bajo tierra y finalmente se convierten en polvo. Queda muy poca evidencia incluso de los neandertales, que vivieron hace solo decenas de miles de años. Pero, ¿y si alguien construyera una sociedad entera en nuestro planeta mucho antes? Probablemente esté listo para mencionar el plástico. Se tarda mucho más en descomponerse que los materiales orgánicos. Si de hecho hubiera habido una civilización avanzada antes que nosotros, sin duda habrían dejado tal desperdicio. Sin embargo, el investigador Alan Weisman afirma en su libro El mundo sin nosotros, que si los humanos cesaran toda actividad en este momento, una parte significativa de nuestros desechos plásticos eventualmente se degradaría debido a la radiación ultravioleta y las bacterias en solo 20.000 años. Y si, por ejemplo, una catástrofe global acabara con la civilización anterior, sus huellas desaparecerían aún más rápido. Aunque algunos individuos sobrevivientes pueden haberse reasentado en otras áreas y transmitido sus conocimientos a diferentes culturas. Esa podría ser la forma en que las civilizaciones del antiguo Egipto y el Indo alcanzaron tales alturas. El problema se complica aún más por el hecho de que hoy en día menos del 3% de la superficie terrestre está habitada. La civilización anterior podría haber ocupado un área aún más pequeña. Incluso si dejaron desechos similares al plástico, ahora es aún más difícil encontrarlos que ubicar un solo grano de arena en toda una playa. Por lo tanto, si existiera una sociedad idéntica a la nuestra hace 1.000 millones de años, difícilmente encontraríamos evidencia hoy en día. Pero, ¿por qué estamos tan seguros de que los seres antiguos se parecían a nosotros? Hace 4.500 millones de años, cuando nuestra Tierra aún se estaba formando, el clima era mucho más extremo que el actual. Nuestro planeta fue bombardeado constantemente por meteoritos y cometas, y la atmósfera se componía principalmente de vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano. Ninguna de las especies conocidas habría sobrevivido en condiciones tan duras, pero tal vez demostraron ser un entorno ideal para criaturas completamente diferentes. Max Bernstein, jefe de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington, D.C., cree que una civilización en ese clima podría muy bien parecerse a una red de cristales sensibles. Después de todo, otros seres pueden carecer incluso de los aspectos fundamentales que entendemos, como la reproducción o el metabolismo. Los criterios principales y mínimos para el funcionamiento de la vida pueden considerarse la capacidad de acumular energía y transmitir información de generación en generación. Pero los medios para eso pueden resultar ser cualquier cosa. En ese caso,
Hace miles de millones de años, ciertos minerales podrían haber desarrollado una sociedad entera sin la ayuda de moléculas de ADN. Cuando un cristal crece, nuevos átomos, capa por capa, se adhieren a su superficie en una secuencia específica, y si se rompe una pequeña lámina cristalina, conserva estas propiedades. Es notablemente similar al nacimiento de un nuevo organismo, ¿no es así? Además, de hecho no quedarían rastros después de tal civilización. Entonces, deberíamos dejar de buscar por completo, o los humanos todavía tienen la oportunidad de encontrar a sus predecesores prehistóricos. ¿Podría una civilización avanzada no dejar absolutamente ninguna evidencia? Adam Frank y Gavin Schmidt creen que aún debemos buscar algo. Sí, la prueba física puede ser de corta duración, pero ¿qué pasa con el impacto indirecto en nuestro planeta? Incluso si las estructuras y los mecanismos complejos se han desintegrado en átomos durante mucho tiempo, esos átomos podrían haber influido en la composición de la corteza terrestre. Smith y Frank plantearon la hipótesis de que cualquier civilización industrial habría requerido energía para existir, incluso si esta cultura evolucionó hace millones de años. Esto significa que cualquier sociedad industrial antigua, como la nuestra, habría dependido en gran medida de los combustibles fósiles, al menos en las primeras etapas de su desarrollo. Después de todo, para construir paneles solares o centrales hidroeléctricas libres de residuos, inicialmente se deben establecer mecanismos para dicha construcción. Para eso, definitivamente necesitaríamos fuentes de energía adicionales, como petróleo, carbón o incluso grandes cantidades de madera. Tales procesos industriales intensivos en energía, especialmente sus residuos, sin duda habrían dejado rastros físico-químicos en las profundidades de nuestro planeta. En términos simples, no deberíamos buscar las ruinas de las fábricas prehistóricas, sino las emisiones de dicha producción. Smith compara esto con la búsqueda de huellas dactilares cuando se investiga un delito. En tales casos, primero tratamos de recopilar la máxima información, y solo luego nos embarcamos en encontrar al culpable. Entonces, ¿por qué no aplicar el mismo método en la búsqueda de una civilización antigua? Para empezar, deberíamos prestar atención a las acumulaciones importantes de elementos radiactivos en lugares atípicos porque es poco probable que terminaran allí por sí solos. Por extraño que parezca, esto nos lleva de vuelta a la misteriosa civilización del Valle del Indo. Durante las excavaciones en el estado de Rajasthan, en el noroeste de la India, los arqueólogos descubrieron una capa completa de ceniza radiactiva. Pero estos increíbles hallazgos seguramente no terminaron ahí. En 1977, el investigador David Davenport se embarcó en las excavaciones de las ruinas de Mohenjo-Daro, una importante ciudad del Indo. Pronto, el científico tropezó con un pozo con un diámetro de 50 metros. Todas las piedras del interior parecían haberse derretido y transformado en una sustancia parecida al vidrio. Tal fenómeno solo podría ocurrir a temperaturas muy altas, alcanzando alrededor de 1.500 grados centígrados. Daba la impresión de que se había producido una explosión nuclear en el territorio de la civilización del Valle del Indo mucho antes de nuestra era. Por extraño que parezca, las antiguas leyendas solo confirman tan atrevidas especulaciones. El Mahabharata es una de las obras épicas más grandes de la literatura india, que tiene un significado cultural increíble no solo en la India, sino también en muchas otras partes del mundo. Y dentro de sus páginas, hay descripciones de una poderosa explosión, que brilla como 10.000 soles, capaz de incendiar naciones enteras. Además, retrata vívidamente las consecuencias de tal detonación, los sobrevivientes pierden las uñas y el cabello, y la tierra y los alimentos se contaminan. Suena como las consecuencias de una catástrofe nuclear en Hiroshima, ¿no? Pero incluso si los representantes de la civilización del Valle del Indo estaban lo suficientemente avanzados como para crear armas nucleares ya en el tercer milenio antes de Cristo, todavía eran humanos. Sin embargo, ¿qué pasa con las sociedades prehumanas? Curiosamente, en la historia de nuestro planeta ha habido otros periodos que indican indirectamente una intervención inteligente. Hoy vivimos en la era de la hipertermia, un aumento repentino de la temperatura en varias partes del globo causado por la actividad humana. Pero hace 56 millones de años, algo similar ocurrió en la Tierra.
La temperatura aumentó tan drásticamente que la marca promedio en los polos alcanzó los 20 grados centígrados. Por supuesto, la actividad industrial excesiva no podría haber sido la causa. ¿O podría? Los científicos ahora culpan a las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas. Durante ese periodo, su población en los océanos del mundo aumentó varios cientos de veces. Sin embargo, cómo exactamente las cianobacterias lograron influir en el clima sigue siendo un misterio. ¿O eran simplemente subproductos de otra sociedad mucho más avanzada? El concepto de una civilización cristalina todavía parece demasiado insondable para muchos científicos. Aún así, incluso ellos no niegan realmente la posibilidad de que hace miles de millones de años, otros organismos pudieran haber gobernado nuestro planeta. Entonces, ¿podrían los humanos subestimar las habilidades de aquellos con los que se encuentran todos los días? En el año 2000, el biólogo japonés Toshiyuki Nakagaki decidió realizar un experimento alucinante. Colocó una muestra de moho en la entrada de un laberinto utilizado para probar la inteligencia y la memoria de los ratones. En el otro extremo, colocó un terrón de azúcar. Y unas horas más tarde, el científico no podía creer lo que veía. El moho pareció sentir el olor a azúcar y comenzó a enviar sus hilos, buscándolo. El micelio del moho se ramificó en cada intersección del laberinto, y aquellos que llegaron a un callejón sin salida simplemente se dieron la vuelta y comenzaron de nuevo. Muy pronto, el moho había envuelto el tan esperado trozo de azúcar. En otras palabras, la inteligencia del moho era literalmente superior a la de algunos animales. Estimaciones modestas sugieren que hay alrededor de 160.000 cepas de hongos en la Tierra. Durante millones de años, evolucionaron silenciosamente en las condiciones más desafiantes y ahora son capaces de alterar su entorno con la misma eficacia que las intrincadas tecnologías humanas. Por ejemplo, en Chernóbil, donde los niveles de radiación aún aumentan en algunas áreas, los investigadores descubrieron un hongo capaz de alimentarse de desechos radiactivos y, al mismo tiempo, limpiar el espacio que lo rodea. Nos consideramos el pináculo de la evolución, pero ¿cuántos de ustedes pueden hacer del mundo un lugar mejor solo con su presencia? Además, hace unos años, durante un estudio de la selva amazónica, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale se topó con un hongo que en realidad puede alimentarse de desechos plásticos. Sucedió bastante inesperadamente. El hongo simplemente devoró el recipiente donde estaba colocado para examinarlo más a fondo. ¿Y si hace millones de años existiera en la Tierra una civilización de hongos inteligentes? ¿Cómo podría haber sido? Lo que solemos llamar un hongo es en realidad solo la punta del iceberg. El verdadero misterio reside en el propio micelio, una red de delicados filamentos que envuelve prácticamente todo nuestro planeta. Dentro de 10 centímetros cúbicos de suelo, puede encontrar la asombrosa cantidad de 8 kilómetros de hilos de hongos. Entonces, esos hongos que asoman del suelo son simplemente las puntas de los dedos de estas redes, las herramientas a través de las cuales el organismo dispersa sus esporas. Hoy en día, los científicos coinciden en gran medida en que el micelio no solo transporta nutrientes y productos químicos, sino que también funciona como una red de comunicación inteligente y de autoaprendizaje. La parte más alucinante es que no hay un servidor central en hongos. Cada filamento funciona de forma independiente y la información que recopila se puede transmitir en todas las direcciones a través del micelio. Lo que es aún más extraño es que este patrón se parece a la estructura moderna de Internet. Resulta que un sistema de comunicación notablemente avanzado ha estado debajo de nuestros pies todo este tiempo. En la antigüedad, una red de micelio de este tipo no solo podía contribuir al desarrollo de otros organismos, como las cianobacterias, sino también cubrir sus huellas. Quiero decir, si los hongos inteligentes alguna vez produjeron plástico o incluso armas radiactivas, hace mucho tiempo que se deshicieron de estos productos de desecho. Entonces, parece que los humanos no podrán encontrar ninguna evidencia al final. Bueno, ¿quién dijo que la Tierra podría haber albergado una sola civilización? Quizás surjan nuevas sociedades en nuestro planeta cada pocas decenas de miles de años, especialmente considerando que, después de todo, hemos logrado adquirir algunas pistas intrigantes.
En 1970, en uno de los capítulos de la mítica serie de televisión Doctor Who, aparecieron los llamados silurianos. Eran fantásticos reptiles humanoides. Según la historia, fueron los primeros seres inteligentes en la Tierra. Por supuesto, en ese momento todo era solo entretenimiento inocente. Sin embargo, este concepto fue posteriormente respaldado por justificaciones científicas específicas. Todos hemos visto los enormes restos fosilizados de dinosaurios, pero ¿sabemos cómo vivían realmente? Durante muchos años, la comunidad científica creyó que los dinosaurios eran criaturas feroces y bastante tontas. Después de todo, según el análisis de sus cavidades craneales, el cerebro del enorme estegosaurio no era más grande que una nuez. Sin embargo, investigaciones recientes indican lo contrario. En 2021, el paleontólogo Diego Paul demostró que la mayoría de los dinosaurios eran mucho más inteligentes de lo que pensábamos. Por ejemplo, los individuos de la especie Myosaurus regresaron al mismo lugar todos los años para anidar, lo que significa que poseían suficiente inteligencia para recordar la ubicación y evaluar sus puntos buenos. Es muy probable que Myosaurus incluso haya desarrollado una división del trabajo. Los machos custodiaban las hembras y los huevos que anidaban, mientras que los dinosaurios adolescentes exploraban los alrededores en busca de comida adecuada. Este es un comportamiento mucho más complejo que el de las criaturas con cerebros del tamaño de una nuez. Después de haber analizado estos datos, la investigadora Lori Marino concluyó que la mayoría de los dinosaurios se parecían a aves inteligentes más que a reptiles perezosos. ¿Alguna vez has visto a un cuervo o un loro distrayendo la atención de un humano para dejar que otro pájaro robe un par de bocadillos? Confía en mí, son capaces de mucho más. Es sorprendente que las aves también tengan cerebros pequeños en comparación con el resto de sus cuerpos, aunque eso es lo que les permite volar, ya que les costaría levantar la cabeza si fueran demasiado pesados. Sin embargo, las neuronas en sus cerebros están densamente empaquetadas, con varias veces más neuroconexiones por gramo de cerebro en comparación con los mamíferos. Esto significa que un cerebro pequeño no impidió que los dinosaurios construyeran su propio imperio. Después de todo, el cerebro humano actual no es significativamente diferente de los cerebros de nuestros ancestros primitivos, pero eso no nos ha impedido lanzar naves espaciales. Entonces, ¿por qué subestimamos tanto a los antiguos reptiles? Se trata de los Truden, un género de pequeños dinosaurios que los científicos consideran uno de los más inteligentes. Algunos investigadores incluso especulan que criaron a sus parientes más grandes como si fueran ganado. En otras palabras, pueden haber avanzado al menos al nivel de una sociedad agrícola. Por extraño que parezca, sus características físicas tienen un parecido sorprendente con algo humano. ¿Podrían ser los verdaderos silurianos, los seres antiguos que desarrollaron una civilización sofisticada mucho antes de que los humanos aparecieran en la Tierra? ¿Qué opinas? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete.